y susurro, escuchando la voz de Dios. Me encantaría que me acompañen a Éxodo, capítulo 3, verso 4. Éxodo capítulo 3, verso 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. ¿Sí? Este pasaje es cuando a Moisés, pues Dios le habla por medio de la zarza. Ahora quisiera que vayamos de inmediato a Lucas 3, verso 22. ¿Sí? Lucas 3, verso 22. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. ¿Sí? Pasaje que pues nos retrata el momento en que Jesús fue bautizado y se podía escuchar la voz de Dios que venía desde lo alto. ¿Qué común denominador podríamos ver aquí? ¿Sí? ¿Qué podemos notar en particular que se asemeja? Si bien es en dos instantes muy suyos, cada cual bastante independientes en el tiempo, ¿qué de común denominador hay? La voz, ¿ya? ¿Qué más hay? Hay un elemento común que podemos encontrar, a más de la voz. Sin duda está presente aquel elemento sobrenatural que trasciende más allá de lo que la naturaleza o nuestra lógica podría suponer. Y hoy quisiera hablar, y me encanta el tema del arte que se hizo, estuvo súper bien logrado, y podemos observar en el arte que hay unas líneas más grandes que otras. Cuando hay un registro de audio, como podemos ver ahí, ese es un registro de audio, casi siempre las líneas más grandes son el audio principal o el mensaje principal. Y las líneas chiquititas en ocasiones vienen siendo aquellos elementos que provocan cierta interferencia, interrupción, baches, que a veces algunos los llaman, que interfieren en el mensaje, ¿sí? Y no podremos tal vez oír en este caso el audio principal, esa voz. ¿Qué está ocurriendo en nuestras vidas y que provoca que haya cierta obstrucción que nos impide que podamos escuchar la voz de Dios? Yo quisiera hablarte del principal motivo que ha estado bloqueando el tema de escuchar su voz. ¿Sí? Hay historias increíbles que podríamos pasarnos toda la noche leyendo en la Biblia de estos sucesos sobrenaturales. Y en ocasiones vamos por la vida, decimos, vaya, ha sucedido esto. Cuando Dios me hable, ¿cómo será, no? Vamos por San Sebastián o por el Parque Calderón, ¿no? Y ¿en qué rato se hará zarza el árbol ahí, los cocos que hay, y Dios me hablará? ¿Me pasará a mí? ¿Cómo será? O de pronto va a pasar algo en el cielo y se van a abrir, se va a despejar las nubes. ¿Cómo va a ser para mí? Y en ocasiones el error principal es ese. ¿A qué quiero llegar? Dios, sin duda, es la fuente de la creatividad. Y hemos llegado a convertirlo en un Dios predecible. Al tomar esa actitud estamos diciendo, bueno, va a suceder de esta manera. Cuando a mí me toque, cuando a mí me sucede experimentar aquello, pues va a ser así. Y estamos bloqueando la voz de Dios que podría llegar a nuestras vidas. Empezamos a encajonarla y no nos permitimos sorprendernos por Él.
estos días me ponía a pensar cómo decir o cómo explicar a alguien de cómo es la voz de Dios, ¿no? Si alguien me preguntara, ¿qué le diría? ¿Cómo lo expresaría? Y quisiera que me acompañen a ver la siguiente definición que para mí podría explicarle a alguien, que dice lo siguiente: la voz de Dios es multiforme, no depende de sonidos para que pueda influir en nosotros. Se caracteriza por sus alternativas infinitas, ya que se trata de un hermoso misterio. ¿Sí? No toda persona puede llegar a decir yo conozco a Dios al 100%. Es un ser tan grande, tan divino, que en nuestra comunión con Él iremos avanzando, iremos conociéndolo más. Yo quisiera hablarte de algunas formas de cómo es la voz de Dios. La voz de Dios hecha acción, y como mencionaba, no depende de una sonoridad. Puede ser empleada, pero no es el único recurso que Dios va a tener. Sus recursos son infinitos para que su voz se escuche. Iba yo por el centro de la ciudad y hay una cadena de cárnicos, de embutidos, que tienen su sección de comida rápida. Vi la hora, estaba haciendo una diligencia y dije, aún hay tiempo, me voy a dar un break. Llegué. Vi la opción que quería, mi favorita, pedí con los aderezos que quería, y mientras salía, iba a probar el primer bocado. Se me hacía agua la boca. Decía, ya tiempos que no probaba, ¿no? Ahora sí. Y de pronto supe que tenía que darle a alguien. Me detuve hacia milímetros. Fue muy curioso. Avanzaba y había alguien en la calle. Vi personas que le habían dejado sobras, pero sabía que tenía que dar todo. Entonces lo miré, dije, es para usted. Y el Señor me dijo, ¿y qué todo? Sí, todo. Claro, es todo. Mientras yo ya me incorporé, porque el Señor estaba sentado en la vereda, algo había dentro de mí, pero era todo. No le dejé centavos. Tomé los billetes, todos los billetes que estaban. Y dije, Señor, estaba ya con él, digo, está bueno, buenísimo. Estaba con la boca llena. También es esto. Y quiero decirle algo. Hoy, quien nos creó a usted y a mí, le está diciendo de una pequeña forma que la simplicidad de las cosas materiales puede darlo, pero también puede llenar ese gran vacío que tiene en su vida. Hay mucho más que Él quiere hacer en su vida, y hoy es una pequeña muestra de lo que Él puede hacer. El hombre me dijo, en mi casa estamos atrás de un momento muy difícil, y lo que usted me dio más de la comida es la cantidad exacta que estamos necesitando mi familia. Sin duda es Él. Alzó la mano. Dije, sí, es Él. Y hoy es un gran día para conocerlo y para que se dé cuenta que es real. Nuestro Dios está vivo, y más que nunca su voz va a estar en todo momento.
A veces digo, hablando con mi esposa, la gente que no habla nuestro idioma de la fe puede discrepar y decir hasta cierto punto, es que fue remordimiento, fue su conciencia. Pero en nuestra naturaleza humana, seamos conscientes, sin Dios estamos saturados de defectos. ¿Sí? ¿Saben cuándo sí es la conciencia? Y para sentirnos bien, y ahí sí yo le garantizo, es cuando damos de lo que nos sobra. Le damos las monedas allá para no sentirme mal, me quedo viendo. Ese día aprendí que a pesar de que me quede con la barriga vacía, estaba con el corazón contento y con mi espíritu en paz, porque escuché su voz. ¿Y de dónde sale todo eso? Y lo fascinante de su palabra, del manual de la vida, como yo le digo, es que esto ya lo vemos muy presente. Lo vemos en la iglesia primitiva. Lo vemos cuando vivían en comunidad, unánimes. No era solo el hecho porque eran buenos los hermanitos o porque eran chéveres. Cuando damos y servimos sin esperar nada a cambio, es cuando más fieles estamos siendo a su voz. Es cuando más receptivos estamos siendo. Una de las tantas formas en las que podemos vivir y experimentar la voz de Dios es cuando no le esquematizamos. Cuando sucedió esto con el Señor, no vi ninguna zarza. ¿Sí? No pasó, y por tomar un ejemplo, y no estoy minimizando lo sobrenatural, pero cuando les mencionaba de cómo describir la voz de Dios, es un hermoso misterio. En ese momento, Dios lo puede todo. Quiso ir directo a mi vida. No fue por estos oídos, fue directo al Espíritu. En ocasiones, y te habrá pasado que cuando estamos orando, culminamos de orar y podemos saber qué tenemos que hacer frente a determinada situación. ¿Sabes por qué se da eso? ¿Sabes por qué se da? Porque estamos empezando a tener una verdadera conversación con nuestro Creador, un diálogo en lo íntimo. En la vida del maestro podemos ver cómo él pasaba gran intimidad con el Padre en oración y se iban dando las cosas de cómo se había trazado su plan cuando él pasó por esta tierra. De igual forma con David. David tuvo gran tiempo de intimidad con Dios. Por eso todo lo que sucedió y aconteció con su vida. Dios, a más de emplear lo sobrenatural, en lo íntimo, en lo cotidiano y en la calle, puede hablar y puede decir que está presente en tu vida. No lo limitemos. Otra de las formas en las que Dios puede hablar y que me ponía a aprender y una vez más a reconocer es cuando la voz de Dios se convierte en un puente. ¿Sí? Y los puentes de Dios en el presente muchas veces son de carne y hueso. Muchas veces son de carne y hueso y están vivos. Y me encantaría que me acompañen a Hechos, capítulo 8, versos del 34 al 39. Vamos a ir a un episodio de la vida de Felipe en donde él fue fiel y escuchó la voz de Dios que tenía que irse a un camino. Y ahí se encontró con alguien, un alto funcionario, muy importante él, y él estaba en esa búsqueda de escuchar la voz de Dios, de aprender más de él. Y vamos a ver el diálogo que tuvieron ellos. Hechos 8, capítulo 34. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua.
impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Iba yo a visitar a mi abuelo de parte de mi padre. Él vive en el valle de Vilcabamba. Y esto se dio hace algunos años atrás. Y recuerdo, dije, abuelo, voy a ir a visitarte. Dijo, perfecto, tienes que ir en esta empresa de autobuses. Llegas ahí y hay una empresa de taxis que te lleva acá y te cobra $5. ¿Sí? Era una distancia como 30 minutos más o menos de Loja a Vilcabamba. Era una empresa específica. Uno de mis grandes defectos es que yo soy una persona sumamente despistada. Lucho con eso. Y no sé por qué, bueno, ya lo estoy mencionando, porque en realidad, no sé por qué luego yo lo simplifiqué y dije, bueno, llego allá y cualquier taxi que tome me lleva, me cobra $5 y ya está. Fui con mamá, la sumé a mi aventura y cuando llegamos, paré un taxi, ¿no? Yo, muy confiado y seguro. Digo, señor, ¿cuánto me cuesta la carrera allá? Me tienen que dejar en la Y de Vilcabamba, que es la entrada que hay ahí. Es inconfundible, siempre hay una Y. Dice, me vio de pies de cabeza. Ya pensó, y ya tuve un mal presentimiento. Son $30. Yo hice un presupuesto, y el presupuesto que yo tenía para el taxi era el de los 5, no el de los 30. Bueno, mi mamá dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero no, vos hayas escuchado mal lo que dijo tu abuela, ¿no? Entonces, por tu culpa, sí te dije, un clásico. Y bueno, paré otro taxi, igual, él me dijo 35. Ya preocupado y como la pantera rosa, ¿no? Me paré en la vía, ya dejaron hasta de pasar carros. Timbro a mi abuelo no contesta. Lo timbro de nuevo, apaga el teléfono. Me había estado preparando una sorpresa. Empiezo a caminar con las maletas y con los poemas de mamá mientras caminaba. Merecido lo tenía. Y de pronto aparece una camioneta, en aquel entonces del año. Y el señor baja el vidrio, hasta vidrios eléctricos. Están yendo a Vilcabamba, pongan las maletas atrás y suban. Entonces mi mamá dice, ¿nos querrá robar o algo? No, digo, no, se lo ve tranquilo al señor. Igual me toca irme a pie. Entonces, encomendado en el Señor, nos subimos en el carro, en el cajón, en el balde de la camioneta, ponemos las maletas y nos íbamos. Mientras íbamos, el Señor me dijo, qué bueno es Dios, ¿no? Qué bueno es Dios que nos permite vivir cosas en donde la fe que tanto hablamos nos toca poner a prueba. Sí, claro, ¿no? Sí, nos todo, amén, nosotros, sí, desde luego, sí, claro. Nunca me dijo su nombre. Llegamos a la Y, me dijo, pero ¿no quieres que te deje en la puerta? Dije, no, aquí está bien, porque yo a mamá quería mostrarle la Y de Vilcabamba. El lado izquierdo está adoquinado y el lado derecho es una autopista. Está todo pavimentado. En aquel entonces estaba nuevecita la vía y había mucho polvo, de hecho, en la vía pavimentada. Dijo, bueno, y hacía un sol increíble. Dijo, ay, casi me olvido, tu botella de agua. Dije, gracias, aquí le compro. No, aquí está la de tu mamá también. Oiga, estaba heladita el agua. Nunca he disfrutado una botella de agua como ese día, que ahí el valle es caliente. Digo, solo bajo las maletas y indíqueme cuánto es. Dice, no es nada, tú no debes nada. Digo, pero venimos como 30 minutos. No me debes nada.
Y bueno, no quieres que te deje en la casa de tu abuelo, baja las maletas. Con mi mamá, bajamos las maletas. Y un clásico, ¿no? Yo iba a hacer la manito para despedirme, como las mises del Señor, tan buena onda. Bajamos las maletas y tú escuchas un vehículo cuando arranca. Fue fracción de segundos. El vehículo no estaba. Dije, ¿a poco se fue como es Y por la calle adoquinada? Y mi mamá se fue a la autopista. Dice, acá no hay nada. Dijo, acá tampoco, no había ni carros. Regresamos a ver por la vía que veníamos, tampoco había un vehículo. Son los hermosos misterios de Dios. La voz de Dios ha hecho un puente. Aquellas personas de carne y hueso que son bendición en nuestras vidas. Yo, como soy muy curioso, y mi abuela siempre me regañaba, y a veces mi esposa también hoy en día, que es algo que también lucho, yo me fui donde el abuelo estaba la sorpresa y dije, abuelo, yo le di la descripción, se me dice, ¿tú lo conoces? Dice, no, estuve varios días allá, me hablaba de la embotelladora de agua que hay allá en el valle, este señor que venimos, me fui a la embotelladora a preguntar si le han conocido, nunca nadie supo ni de ese vehículo, porque en lugares pequeños se conocen casi todos. Nadie nunca supo de ese vehículo, nadie había visto un Señor de esa manera. ¿Quién más podía ser? ¿Quién más podía estar presente en nuestras vidas y en esos tiempos difíciles? Y decimos, pero es que no escucho la voz de Dios. ¿Cómo será? Llego, voy a la iglesia, diezmo, pero a mí no me pasa. No sucede. Es porque hemos llegado a limitar la voz de Dios y las formas en las que puede estar. La voz de Dios ya la estás experimentando cuando hay esa persona de bendición en tu vida y en tu presente. No limitemos y no minimicemos a Dios. Otra de las formas en la que podemos aprender a reconocer la voz de Dios es de una manera tan directa y tan contundente. Tal vez tú hoy estás viniendo por primera vez y dices, bueno, ¿de qué están hablando? Desapareció un carro. ¿Qué sucede todo esto? Siempre algo que he venido aprendiendo en mi caminar en la fe es que la voz de Dios en ese hermoso misterio, conforme tú sigues siendo fiel en el camino, vas a ir experimentando. Hoy les hablé de una de las tantas formas que a Él le plació que sucede en mi vida. ¿Y cuántas formas más habrá? Permítete vivirlas. Pero sin duda, una de las más directas, y yo digo una de las más que podemos empezar a construir y empezar a escuchar y tener ese diálogo con Dios, es de la siguiente manera. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿A qué quiero llegar con esto? Esto de aquí es la voz de Dios hecha texto. Página tras página. Es inspirada por Dios. Aquí está la voz de Dios hecha texto. Les soy sincero, les abro mi corazón. A veces me llama la atención porque en iglesia de jóvenes pregunto, digo, bueno, ¿y quién trajo su Biblia, no? Entonces hay chicos que me dicen, sí, yo la traje, tengo aquí en el celular. Sí. ¿Cómo estamos viendo a la Biblia? ¿Estamos viendo como un libro con hojas o como una de las tantas formas en las que Dios
puede expresarse con nosotros. Y chicos, cuando les preguntamos si traen Biblia, no es para saber si la descargaron o no, es para que la usen, ¿sí? Muchas veces sí, nos dicen, sí, no, trajeron su Biblia, no, yo la tengo en el celular. Bueno, pero entonces úsala del celular. Y a veces no solo pasa a los jóvenes, no llevamos la voz de Dios con nosotros. Una de las tantas formas que podemos encontrar. Y tal vez la tenemos en el celular, oiga, y el celular está bien ahí, abrigadito en el bolsillo. Empecemos a usarla más. Empecemos también a ver esta forma de las tantas formas que tiene la voz de Dios. Me encantaría que por favor me acompañen en una oración, poniéndose de pie, por favor. Padre, hoy, Señor, tú nos has hablado. Padre, también quiero agradecerte. Tal vez no sé el nombre de la persona, pero tengo la firme certeza que hoy pude ser un puente para alguien. También quiero darte las gracias porque cada persona que está aquí va a ser un puente de tu voz para alguien. Con lo mucho o poco que conozcamos, vamos a ser usados para hacer ese canal que llegue a esas personas. También quiero pedirte algo muy especial y que tú sabes que casi en todo momento me lo he permitido hacer, y es que pongas la sabiduría en mi vida, en nuestras vidas, para poder vivir y permitirnos experimentar lo auténtico y lo verdadero que es tu voz. Hablamos de un Dios real, y qué absurdo es que en ocasiones decimos un Dios real y estamos bloqueados y no podemos escuchar tu voz. Si tú eres un Dios vivo, tú eres el Dios auténtico. También queremos pedirte perdón, Señor, porque nos hemos tomado el atrevimiento de darte pensando cómo va a suceder cuando tú hables a nuestras vidas. Y estamos tan ensañados de una forma, y quizá tú estás con ese susurro gritando tan fuertemente y directo a nuestras vidas. Perdónanos, Señor, que en nuestras vidas lo que suene, lo que haga ruido en nuestra vida, siempre sea tu voz. Que cuando empecemos a recibir y a entender tu voz, veamos que muchas cosas que hemos sentenciado en nuestra vida imposibles o difíciles de lograr, Señor, podamos resolverlas, no en nuestras fuerzas, sino con esa voz que es nuestro motor para que a pesar de las dificultades, el gozo de nuestra vida no se vaya. Que, Padre, tu voz retumbe en la vida de los demás.